¿Cómo me sirve, Rey, Máquina. ponete unos temitas para arrancar. ¿Hace cuánto no grabamos, no? Sube un poquito. Ahí está. Hola gente, ¿cómo están? Buenas, buenas. Hola cámara 1, hola cámara 2. Jóvenes en Conexión, episodio 14. La verdad que nada, muy contento. Le volvemos a pedir perdón por los videos que están saliendo medio atrasados. Medio percance. ¿Me pueden alcanzar el azúcar, por favor? Claro, ahí está. ¿Saben por qué estamos tan movidos? Porque tenemos a nuestro editor por primera vez con nosotros filmando. Páseselo ahí, se ve a la gente. Aquí, Ahí. Facundo Peralta. Uy. Nuestro editor, está nuestro camarógrafo Luquita, ya de fondo también. Después ahí. Gente que se encargó de la limpieza hoy, de que todo esto salga Gente más lindo, linda. más clean. La verdad que re contento, porque día a día vamos viendo que cada vez suma más gente, cada vez la gente se interesa más en el programa, en lo que hacemos, en lo que no, lo que podemos hablar, lo que no. Lo que podemos hablar, lo que no, lo que le interesa a la gente que hablemos, ¿no? Exacto. Pero nada, agradecido porque se han visto lindas cosas en este mes. Hemos adquirido las 2 cámaras, tenemos los reflectores. Por eso el otro día me reía porque miraba un programa de los viejos y en una de las reflexiones decimos que no seamos nosotros los reflectores, sino que nosotros seamos el reflejo de Dios. Y justo venía a la mente lo de las luces, pero bueno. Hoy tenemos un día y un tema, a ver cómo lo podemos decir. Un tema especial. Un tema, no sé si es complicado, Sí. podríamos decirlo, tema conflictivo, porque a través del conflicto también se desarrolla esto. Sí, sí. Porque el tema hoy es la presión. La presión y los momentos donde sufrimos presión. ¿Por qué? Porque en este tiempo se ve mucha gente que está pasando por ese momento y no sabe qué hacer. Sí, es verdad. Porque Y la falta de carácter, la falta de dominio propio, genera que uno haga lo que otro quiere por presión solamente. Aunque no quiera. por eso, entonces, hoy, como decimos siempre a través de la palabra, vamos a intentamos porque sabemos que la palabra siempre trae Claridad. la respuesta y la claridad ante la adversidad, acerca de esto, de la presión. ¿Cómo opero en la presión? ¿A qué me lleva la presión? Uh-huh. Porque sabemos que la presión muchas veces nos lleva a hacer cosas que nosotros no queremos. Por eso tenemos que entender qué es la presión. La presión es alguna fuerza que se ejerce sobre otra cosa. Muchos ven en partido de fútbol de que cuando el delantero presiona cuando sale a achicar al defensor. No lo deja, lo lleva a un punto tal que no puede despejar la pelota. Sí. Vamos al vino más rico, el vino patero. Sufre presión, la uva es aplastada, es presionada para que pueda dar el jugo. Vamos a lo que todos los cristianos hablan, el aceite de oliva. Sí. Pasa por una circunstancia, por un proceso donde tiene que ser presionado. ¿Para qué? Para que dé el jugo que es el mejor de los aceites. Eso es la presión. Los momentos de presión, ¿cuáles son, Dani? Viste que son momentos donde yo lo mato. Los momentos de presión son estos. Los que no sabes qué decir, qué decís. ¿Qué habíamos estudiado? No recuerdo. Eso es presión. Y hay una historia. Hay muchas historias. Pero hay una en particular que nos habla de la presión en contra de nuestros principios. Así es. Vamos al libro de Daniel 3, versículo 15. Aprovecho que mientras me busca patarme los cordones. Para mandarle un saludo y un abrazo fuerte a nuestra hermana Dayana. Que se porte bien, por favor. que se acerca a la iglesia también un poquito. Que se arrepiente. Bueno, en Daniel 3, versículo 15 nos habla de el horno de fuego. Ahí. Bueno. Así empieza, dice. Bueno, espero que vamos para apreciarlo. Esto que es... vamos a leer del 13 que dice. Entonces el rey Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach y a Mesach y a Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló el rey y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa y del salterio y de la
polla de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, es la misma hora, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Vamos a frenar un poquito ahí. Sí, sí. Ahí empezamos a ver cómo la gente muchas veces ejerce presión en contra de lo que nosotros creemos. Exacto. ¿Por qué? Vemos en esta historia donde está... El rey Nabucodonosor ¿Vas a decir había nombre, creado nombre? una estatua para que la adoren. La estatua era él, hecha de oro. Ah, era un Solamente, dios. él se creía un dios, entonces tenía tanto poder que a las personas quería que lo adoren. Entonces, el que no adorara al que el rey era echado en el horno de fuego. En un horno que había creado solamente para matar a aquellos que se rebelaban al edicto que había dado él. Por eso, ¿no? Como hablamos, mientras hacíamos el estudio, ¿no? Hoy, antes de arrancar el programa, dice que acá en la palabra que se encuentra Daniel, este siervo se negaba a hacer lo que para otras personas era normal. Estos siervos, porque eran tres. Eran tres. Sí, sí. Decía, che, yo no me voy a postrar ante esto, ¿no? Está todo bien que la gente haga todo esto, que se postre, pero yo no quiero. Yo tengo a mi Dios, al cual yo adoro y le sirvo, yo no quiero hacer esto. Pero dice que hubo una presión del rey Nabucodonosor. ¿No te suena algo familiar y algo actual? Una presión social para hacer ciertas cosas también. Ahí entramos en lo verdaderamente profundo del tema del día de hoy. Dice que el rey Nabucodonosor, un líder social, ejerció una presión sobre estos hombres. ¿Para qué? Para que hagan lo que para los demás era normal. Y en este tiempo, si no haces lo que dice el mundo, en la normal sos vos. Exacto. No, si no tomás, sos un nabo. Si no estás con muchas mujeres, que no sabés disfrutar de tu adolescencia. ¿Por qué? Porque hay una presión social, una presión del mundo en contra de nuestros principios y creencias. ¿Y cómo tenemos que actuar, no, en esas circunstancias? Porque dice que estos tres siervos no se postraron cuando vino la presión. Dijeron, y puede ser, si todos lo hacen. Sí, o sea, encima la presión que tenían, ¿cuál era? Que si no lo hacían, eran echados en el horno de fuego. Entonces, prefirieron honrar a Dios, ¿no? Que estar sujetos a presión de hacer lo que le parecía al rey ese. Que iban contra la voluntad de Dios. Por eso dice que aún ahí en el horno de fuego, cuando estos hombres ya habían sido presionados para que nieguen a su Dios, ahí Dios apareció. Exacto. ¿Por qué? Porque acá viene lo loco. La presión que había ejercido el rey Nabucodonosor, esa presión social, no los apartó más de Dios. Los acercó aún más. Porque ellos ahí en el horno de fuego creían aún más que Dios lo iba a sacar de ahí. Sí. Entonces, en los momentos de presión, ¿nos alejan más o nos ayudan a buscarlo más a él? O sea, ¿nos alejan o nos acercan? Pocas palabras. Muchos dirán, esto pareció lo que hablaron en el programa anterior, no el otro. Pero es verdad. ¿Por qué? Vamos a una historia recontra conocida. Vimos la serie, la película, Moisés cruza el mar con los israelitas. Dice que el pueblo de Israel estaba, miraba para allá, miraba al mar. Miraba para el otro lado, miraba a los egipcios. Estaba pasando por una presión, estaba siendo presionado. Y sí, o sea, la presión es, sentí que de morir, porque eso generaba en ellos, porque decían, si vamos para acá, morimos, si vamos para allá, morimos. Estaban entre la espada y la pared. Exacto. Lo mismo que tenían, lo que le pasaba a estos siervos, porque si no adoraban a la estatua, morían, y si no adoraban a Dios, morían. Pocas palabras. Entonces, estos hombres, yo imagino lo que deben haber pensado, dijo. Decir, a ver, si creo en Dios me van a matar. Si no creo en Dios y me puesto ante esta estatua, no voy al reino de los cielos. Exacto. Entonces dijeron... Es más, prefirieron morir antes que servir a Dios, porque dijeron, si Dios nos salva o no nos salva, igual nosotros lo le serviremos. seguimos obedeciendo. Exacto. Y ahí es donde entramos en algo que muchos no entienden. Muchos cuando son presionados, a ver, hay que decir la verdad, hay cristianos tímidos. Sí. Cristianos que, no tímidos de que no gritan, de que no, pero cristianos que quizás le da vergüenza decir que son cristianos. Sí, sí, sí. Entonces, para no quedar como amargado, para que no lo hagan aparte, hacen lo que hace el mundo. Entonces,
Y yo me puedo controlar, puedo salir de joda. Y sí, que sos bobo, que no querés salir con nosotros. Dale, si es una piba, que no vas a estar con ella, ¿no? Y esa presión los aleja más por no querer honrar a Dios por más que la gente lo haga al lado. Vamos a una historia recontra conocida. La historia de Jesús. Cuando él empezó a predicar la verdad, dice que el mundo comenzó a darle la espalda a Jesús. Sí. Que los mismos discípulos, sus amigos, le decían, palabra dura es esta. Lo estaban presionando para que cambie el mensaje. ¿Y Jesús qué hizo? Jesús le dijo, ¿esto os ofende? Así le dijo. Hagan lo que ellos hacen, le dice. Pocas palabras, si no soportan la presión, sigan viviendo como ellos quieren. Y ahí entramos, si seguimos leyendo la historia más adelante y más en profundidad, que acá hay algo que no entendemos nosotros. Dice que la cruz le pesó a Jesús. Jesús tropezó 3 veces cuando llevaba la cruz. No recuerdo haber leído eso. Pero acá viene, Sí. la cruz ejerció una presión sobre el cuerpo de Jesús. Sí. Jesús soltó la cruz. No. Por más presionado que él haya estado, por más que él siendo hombre no quería morir, entendió que al morir en obediencia y al aceptar la presión y trabajar bajo ella, él se estaba ganando el cielo. Cuando comenzamos a trabajar aún bajo presión, aunque a nuestra familia no le guste que vengamos a la iglesia, aunque a nuestro ámbito social le parezca raro que cumplamos las cosas de Dios, cuando tomamos esa cruz, por más que nos presione, por más que nos duela, entendemos que por más que nos hagan al lado, por más que nos hagan pasar por el horno de fuego, nos estamos ganando el cielo. Porque ¿quién ganará el reino de los cielos? ¿El que le dice Señor, Señor? ¿O el que cumple la voluntad del Señor? La Biblia dice que el que cumple la voluntad de Dios. Y hablamos hace un par de programas que la voluntad del Señor no es lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y si nosotros somos hijos de Dios y hablamos y nos ungimos a todo lo que lo ungieron, se los unge con aceite de oliva, ungido, la oliva tiene que ser presionada. Exacto. Para que dé el fruto. ¿Sí? O sea, el fruto no, o sea, el fin que conlleva para que lo utilicemos. Ahí está. Ahí está. ¿Y la palabra qué nos dice? Que por sus frutos nos conoceréis. ¿Y por qué conocemos nosotros la aceituna? Más allá de que es rica. Sí. Porque sirve para ser el mejor aceite de todos. Exacto. Pero antes de ser el mejor aceite de todos, tuvo que pasar por una presión. Antes de ser santificado de nosotros en el nombre del Señor, tenemos que soportar la presión del mundo. Y sí, el que no soporta la presión es porque no sabe a dónde va. Porque el que sabe a dónde está yendo, sabe lo que quiere, soporta la presión porque sabe que la presión es buena. Y aparte muchos pensamos y decimos, a ver, me están presionando, yo suelto la toalla, ¿no? Yo me pregunto, ¿no? ¿Qué habrá pensado José cuando nosotros le planteamos este problema? ¿No? José, sí. Es decir, no, pues me presionaron y los chicos ahí, bueno, y fui a la joda y bueno, me dijeron que era re maricón si no me la chapaba. ¿Qué pensará José, no? Yo me pregunto, ¿qué pensará Job? Decir, no, pero a mi mujer no le gusta que vaya a la iglesia, entonces me queda más cómodo ir a la catedral el domingo, disfrutamos toda la semana en familia. ¿Qué pensará Job? Que su propia mujer le dijo, maldice a tu Dios y muere. Que lo presionó para que abandone el camino del Señor y él siguió. ¿Por qué? Porque él decía, ¿haremos de Dios lo bueno y no lo malo? Exacto. Él entendía que estaba siendo presionado, pero sabía que era para algo mejor. Porque Dios no nos va a presionar para salir de algo malo, para que pase algo malo. Encima la Biblia habla de la disciplina que Dios nos da para que al principio no nos causa gozo, pero el fin es de bendición. De bendición. ¿Por qué? Porque la presión en sí nos cuesta, nos duele porque conlleva a morir, en pocas palabras. Y acá hay algo que muchos no entendemos. Muchos dicen que la presión viene por el enemigo. Y no creo que sea así. Si uno ya acepta a Dios, el enemigo ya no tiene arte ni parte de uno, solamente Dios. A pesar de que seamos rebeldes o todo, igual estamos sujetos a Dios. Pero ahí entra. Acabamos de leer cuando los israelitas cruzan el Mar Rojo. Sí. Para los que quieren ser más ortodoxos, le hablo a mi cámara. Éxodo 14 habla de cómo los israelitas cruzan el Mar Rojo. Y dice que Dios, hablando con Moisés, no dice que el enemigo iba a buscarlos. Dice, yo endureceré el corazón de los egipcios. Ustedes están tranquilos.
yo voy a hacer que los egipcios lo presionen para que puedan ver mi poder. Sí, es más, si encima, mira, eso me acordé. Si leemos, muchas veces el pueblo de Dios se olvidó de Dios. ¿Y qué hacía Dios? Dios generaba presión sobre el pueblo de Israel, ¿cómo? Con guerras, con dolores, con muerte, con pestilencia. ¿Para qué? Para que el pueblo se pueda acercar a Dios. Entonces, esa presión que generaba Dios al pueblo, generaba que el pueblo se acerque a Dios nuevamente. Por eso, esa palabra, vamos a decir para los ortodoxos, Salmo 78, fidelidad del Señor sobre su pueblo infiel, nos habla de algo que pasa verdaderamente. Es algo que muchos en esta juventud, por más que lo intentan, no les sale. Que es predicar y servir bajo presión. Porque cuando uno es joven, cuando uno empieza a levantar un ministerio, sí, todas las miradas empiezan a ponerse sobre él. Pero todas las miradas no son buenas. no. Muchos presionan para que no salgan las cosas como vos deseas. Y pasa que hay personas que solamente te presionan ¿para qué? Para que caiga y ¿para qué? Para acusarte, en pocas palabras. Por eso, siempre que hablamos de este tema, me trae recuerdo cómo arrancamos nosotros como programa. Ah, La verdad que, ya que lo agradecé, ya vamos a cumplir 8 meses. La verdad que se nota el apoyo de toda la gente y todo, pero en el principio era todos los días ver cómo la gente ponía la mirada, a ver si hablábamos bien, sí. si no, para acusarte, para... Una presión encima, es más, hasta la computadora, todo nos generaba presión porque no salía el audio, se congelaba la computadora y estábamos ahí que no podíamos grabar. Entonces, teníamos esa presión de que de dejar todo porque salía todo mal o seguir. Entonces, a pesar de esa presión que sentíamos de querer dejar todo porque no salía nada, Dios nos dio la fuerza para ser fiel. Porque al principio costó una banda. Por eso, porque ahora todos ven, ¿no? Toda la producción que se ha armado, gracias a Dios. Pero si usted mira el primer video... Yo a Dami no lo conocía, estamos así, a la gente. Habíamos hablado de Que se nos casa cristiano. No, pero eso nos habla Dios. Lo que es ser un verdadero cristiano. El cristiano, todos somos cristianos cuando el camino es color de rosa. Todos somos cristianos cuando las cosas salen bien. Todos somos cristianos cuando no nos presiona nadie. Cuando vemos que el Señor permite que nos pasen cosas malas, cuando vemos que el enemigo empieza a obrar, obviamente dejado por Dios, como pasó con Job, para que nos pasen cosas malas, cuando vemos que el Señor nos presiona para ver hasta dónde llega nuestra fe, es complicado. Y sí, pasa que Dios también permite que seamos presionados para ver si realmente somos lo que profesamos ser. Porque decimos que somos cristianos, oramos todo, leemos todo, pero en la prueba, en lo que genera presión, realmente se revela lo que hay dentro del corazón. Por eso quiero que podamos tener memoria de algo que pasó en la Biblia. La palabra nos habla en el Evangelio de que había un hombre que antes tenía un carácter muy fuerte, un hombre con un carácter muy defensivo, muy agresivo, Temperamental ahí. que en un momento habla con Jesús y Jesús le pregunta, ¿me amas? Este hombre completamente transformado por el Espíritu, Sí. dice, sí, Padre, te amo. Y el Señor se lo vuelve a preguntar. Dice, Padre, te amo. Sí. El Señor se lo pregunta una vez más. Y dice, tú lo sabes todo. Pasa el tiempo, Jesús es entregado en manos de los hombres. Y dice que en ese momento le preguntan, ¿con quién te has juntado a este hombre? Ah, eso fue antes, igual. Le preguntan y le empiezan a decir, Sí. ¿vos te juntabas con Jesús? ¿Vos no eras de los que andaba con Jesús? Él dice, no, Yo no lo conozco. no, yo no lo conozco. ¿Por qué? Porque muchas veces la presión nos lleva a mentir. Exacto, ¿por qué? Porque le iban a matar si le decían eso. A Jesús lo estaban por matar. Lo iban a crucificar. Entonces, si yo decía que yo andaba con Jesús, me iban a matar a mí también. Entonces, eso generaba que, a causa del miedo que generaba la presión en uno, eso hizo que uno mienta. Por eso, y cuando entendemos eso, vamos a poner, no vamos a cerrar en contexto, ¿no? Pero para que se entienda la situación. En ese tiempo, la gente buscaba a Jesús y a los seguidores de Jesús. Sí. Él, este hombre Pedro, al negar a Jesús, quedaba bien con la gente que lo perseguía a Jesús y no lo iban a perseguir a él.
Entonces quedaba bien. Volviendo a la enseñanza. La presión muchas veces nos hace mentir para quedar bien o, acá viene lo más loco de todo, para ver la iglesia llena. Oh, sí. ¿Por qué? Porque la iglesia se llena cuando le decimos que Dios es amor. Que Dios no te quiere cambiar, que puedes seguir viviendo como estás y que Dios te va a seguir amando. No generas presión, esa presión que genera que la persona cambie, porque sabemos que hay cosas que están mal, que tenemos que cambiar, las sabemos, pero como el pastor no lo predica, no dice nada, entonces como que nos desligamos de eso y decimos, Porque volvemos a la historia de la vida de Pedro. sí, Dice que Pedro muere, el Señor lo va a buscar de la pesca, le habla, todo. Vamos al libro de Gálatas, dice que Pedro con los gentiles se comportaba como gentil. sí, Con los judíos se comportaba como judío. exacto. Hasta ¿Por que qué? Porque quería ver, quería la iglesia llena, en pocas palabras. porque muchas veces nosotros cuando pasamos por la presión nos acomodamos para quedar bien con todos. Y Y es más, Jesús nunca vino a quedar bien con todos. Jesús dice que vino a traer división, en pocas palabras. Disensión, creo que era que dice, del hombre con el pecado. ¿Por qué? Porque él tiene que separar. Y acá viene lo más loco. El otro día nuestro pastor, mi papá, mi excelente padre, hablaba del trigo y de la cizaña. Sí. Dice que el trigo como fruto sirve, pero cuando es más chiquito más sirve porque se hace la harina, de la harina se hace el pan, del pan se hacen un montón de cosas. Bueno, de la harina se hacen un montón de cosas. De la harina se hacen un montón de cosas. ¿Por qué? Porque cuanto más presión se le pone a eso, más de bendición puede ser. Exacto. Cuanto más frutos. Más frutos puede dar. Mientras más somos presionados nosotros, y acá viene lo más importante, mientras más fruto tengamos, mientras la presión sea no para quedar bien, sino para representar y decir que nuestra fe sigue en pie, más fruto vamos a tener. Entonces en el reino de los cielos nos van a conocer, en el mundo nos van a conocer, ¿por qué? Por nuestro frutos. Por el fruto que tenemos con Dios. Sí. Entonces, a ver, predicar sobre la presión es muy complicado. Sí. Igual el apóstol Pablo decía que si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué fin busco? Qué buenas obras, ¿no? El gloriarme yo, el que se gloríe Cristo. En pocas palabras, si yo sirvo a los hombres, yo soy siervo de Dios. Pero si sirvo a Dios, es lo que Dios me manda. En pocas palabras. Porque acá viene lo loco, ¿no? Muchos dicen, a ver, no llego a fin de mes, mis hijos no tienen para comer. Me voy a un pasillito y vendo un par de bolsitas y la zafo. Exacto. O puedes salir a robar, puedes hacer muchas cosas. O sea, porque la presión te lleva a eso. La presión sí, la presión te lleva hasta matar por alguien. Pero cuando entendemos que la presión también nos ayuda afirmando en Dios, es cuando podemos entender y ver que el Señor es nuestro sustento, que el Señor es nuestro proveedor. ¿Por qué? Porque como decíamos al principio, la presión o nos acerca más a Dios para ver su gloria o nos aleja más de Dios para hacer lo que a nosotros nos parece correcto. Y sí, porque la presión genera miedo, es decir, miedo a qué pasará. Entonces, en el miedo a qué pasará tenemos que aprovechar en alejarnos de Dios, acercarnos a Dios, para que Dios nos ayude, ¿no? Pocas palabras. Por eso. Y hay una palabra que nos habla sobre la semilla de mostaza. Sí. Cuando uno empieza a ver las características de una semilla de mostaza, la semilla de mostaza es minúscula. Sí, sí. Pero es la semilla más resistente del mundo. La podés pisar, la podés con una moladora, todo lo que vos quieras decir para romperla y no la vas a poder romper. Y es minúscula. El Señor nos habla de esa fe. Que por más que nos quieran aplastar, por más que nos pisen, por más que no se rompa. Por más presión que ejerza el mundo, por más presión social que haya, que nuestra fe, por más minúscula que sea, no se rompa, no se quiebre. ¿Por qué? Porque la fe es la que nos hace ver los milagros. Sin fe y sin creer en Dios, nada podemos hacer. Entonces, hay muchos momentos de presión en la vida, sí. Vamos a la vida de Jesús, que es nuestro ejemplo a seguir. Exacto. Jesús no quiso morir. Exacto, ya sintió mucha presión, pocas palabras. Para que decirle a Dios, si es posible, pasa de mí esta copa, es decir, zafo de esta, zafé, pero Tengo que cumplir la voluntad. Exacto, que no sea mi voluntad sino la tuya. Entonces, a pesar de sentir esa presión de decir, yo quiero mi vida, no la quiero perder, entonces la entrega por solamente agradar a Dios. Por eso es algo hermoso, ¿no? Lo que el Señor nos está hablando. Porque, a ver,
Es lindo ver una iglesia llena. Ujú. Es hermoso. Hoy le estamos diciendo que grabamos sábado, hoy hubo reunión. Sí, sí. Fue una reunión bastante linda. Y es lindo ver la iglesia llena todos los días. Pero si hubiese una presión, si estuviesen pasando por problemas y no ven la respuesta del Señor, ¿seguirían viniendo? ¿La iglesia seguiría estando llena? Ese es el tema. Porque ahí realmente se ve lo que realmente buscan de Dios y lo que no. ¿Por qué? Porque si tenés tanta presión, eso genera que te acerques más a Dios o no te acerques a Dios. Directamente no vayas a la iglesia porque no tenés para comer, no tenés trabajo. Entonces, tenés tanta presión del lado afuera de la iglesia, en el trabajo, en la comida, en el vestir, que decís, no voy a la iglesia porque si no trabajo no tengo plata y no puedo comprar las necesidades. Y acá viene lo más loco. Cuando Moisés ve todo lo que está pasando, ¿no? Ve que de frente tiene al mar, ve que el pueblo de Egipto cada vez está más cerca, Sí. ¿qué hace? Siente presión porque, encima es más, sentía presión porque el pueblo le decía, sálvanos. Y el otro como que, yo qué hago. Pero siente presión, ¿y qué es lo que él pasa a hacer? Entonces lo que pasa a hacer Moisés cuando siente la presión del pueblo, le dice, clama a Dios. En pocas palabras, está pidiendo ayuda a Dios que haga algo, porque ya lo que venía no podía controlar. Porque, a ver, muchos no podemos controlar la situación económica de nuestras familias. Porque quizás trabajamos un montón de tiempo y no ganamos lo que queremos. Pero ahí Moisés entendió algo. Que cuando pasó por ese momento de presión dijo, claro, yo no puedo hacer nada. Sí. Pero hay alguien que sí. A mí me están presionando. Pero hay algo que es inquebrantable en mi vida. Que es en lo que yo creo y con quien yo hablo. Es en mi fe en Dios. Entonces, a través de la presión, Moisés le demostró a su pueblo y se demostró a sí mismo que no estaban sirviendo en vano, que no estaban creyendo en un Dios que no hace milagros. Él fue a hablar con Dios, el Señor trajo la respuesta y pudieron ver la gloria de Dios. Y dice que el enemigo que antes lo atormentaba, no lo vieron nunca más. ¿Por qué? Porque tuvieron que pasar por una presión, por un momento de presión, para ver la gloria de Dios. Sí, es más, seguimos, después cuando entran al desierto, tentaron a Dios en pocas palabras, a Moisés, vinieron a presionarlo de vuelta porque no tenían para comer, no tenían para beber. Entonces Moisés sintió la presión nuevamente y fue a hablar con Dios y Dios trajo la respuesta. Entonces está en nosotros. Sentimos presión sobre nuestra situación actual, de lo que tenemos, de la economía, de la comida, de la bebida, de la ropa, y decimos, ¿qué hacemos? ¿Nos afanamos trabajando o nos acercamos a Dios para que Dios traiga, nos libere de la presión, en pocas palabras? Hablamos acerca de la presión en un plano donde vemos la gloria de Dios. Pero cuando Dios nos presiona, ¿Cómo? cuando vamos a la Biblia, Jesús es entregado, pero se cruza con uno de sus amigos, uno de sus discípulos, el cual venía de entregarlo. Le pregunta, Judas, ¿tenés algo que decirme? Sí. Jesús lo presiona. Porque muchas veces venimos a la iglesia sabiendo que le fallamos. Entonces el Señor nos hace esta pregunta. ¿Tienes algo que decirme? Pero al sentirnos tan presionados por nosotros mismos, por ver que Dios sabe que le fallamos, mentimos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo al qué dirá Jesús, al qué hará Dios, ¿no? Pero la Biblia es clara que nos dice que nos acerquemos confiadamente a Él, Al trono de gracia. al trono de iglesia. Entonces, si nos acercamos confiadamente y nos arrepentimos, Dios tiene misericordia de nosotros y nos ayuda. Pero a veces por la presión tenemos miedo de decir, no nos queremos acercar a Dios porque sabemos que estamos mal y decir, como que no queremos que Dios nos castigue, porque creemos como que al hacer algo mal, Dios nos va a castigar. Por eso el otro día veía en una iglesia algo que me hacía morir de la risa, pero después es algo que tiene que generarnos preocupación. De un chico que preguntó, ¿no?, abiertamente, si él sabía que le fallaba siempre a Dios, ¿cómo él podía tomar la Santa Cena? Sí. Le dijo, ¿yo puedo tomar la Santa Cena si sé que voy a pecar igual? Y yo primero no puede preguntar semejante pavada. Pues claro, uno empieza a entender y esta pregunta es como... Pero después te preocupas y decir... Entonces él no entró confiadamente al trono de gracia. Él sintió la presión de saber que es imperfecto y no se acercó a la perfección de Dios. Exacto. ¿Por qué? Porque
se refugió en él. Entonces, al no refugiarte en Dios, porque la presión está en eso, en te refugias en vos o te refugias en Dios, porque si te refugias en vos, ya estás huyendo de Dios, porque estás siguiendo tu voluntad. Entonces, ya sabemos que el hombre ya, desde que nace, ya le erra, en pocas palabras. En cambio, si nos sentimos esa presión, a pesar de haberle fallado a Dios, a pesar de hacerle cualquier cosa, acercarnos a Dios y decirle libremente lo que hicimos, es Dios puede obrar a nosotros, Dios puede cambiar las cosas. Mira, se me viene otro ejemplo que también lo teníamos anotado. Dice que Caín se enoja con su hermano, asesina, Sí. todo esto ante la vista de Dios, Génesis 2, 3. todo esto ante la vista de Dios, porque Dios estaba ahí en el jardín del Sí, Edén. sí. No, no estaba en el jardín. Perdón. Fuera del Edén. Fuera del Edén. Dice que Jesús le pregunta, Así. ¿dónde está tu Caín. hermano? Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y Caín qué hace? No sé. No sé dónde está. Exacto. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Dice. Y le pregunta, ¿qué has hecho? Le dice. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que le fallamos y en esa pregunta no se está juzgando, nos está dando una oportunidad para ser sincero. Exacto, lo mismo que hizo Dios cuando le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? A pesar de que Dios ya sabía dónde estaba. ¿Por qué? Porque la presión que sintió Adán en aquel entonces generó que se aleje de Dios, porque a hacer la voluntad de otra persona y no hacer la voluntad de Dios, eso generó que te alejes de Dios. Entonces Dios, al ver esa presión que tenía Adán, se acercó Dios a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Porque ahí entramos. Y encima dice, tuve miedo, por eso no me acerqué. Es que eso es lo importante. Hay muchos que no se acercan a Dios porque están presionados en el mundo. Y no por presiones del mundo, por presiones de ellos ante sus fallas. Y sí, pasa que en un momento cuando lees la Biblia, lo que no es tan fácil a nosotros es juzgar. Entonces como que juzgamos todo y creemos que está bien esto y está mal esto. Entonces si nosotros sabemos que algo está mal y lo hacemos, sabemos que algo malo conlleva un castigo. Entonces, por eso nos dejamos de llevar por la presión y de no confesamos lo que hacemos mal, sino que lo ocultamos o mentimos. Y acá viene una presión de la cual nadie habla. Pilato se encuentra frente a una situación en la que interroga a Jesús. Sí. Jesús demuestra ser inocente. Exacto, no hay pecado en él. No hay pecado en él. Pero ve que el pueblo se pone en contra de Jesús. Entonces, ¿qué hace Pilato? Ante tanta presión dice, bueno, hoy vamos a liberar a un preso. Pone A Jesús. a Jesús y a Barrabás. A Barrabás. Y ahora la presión que le estaba pasando se la pasa al pueblo. Sí. ¿No te suena conocido? Gente que su presión se la pasa a los demás. Vamos, libro de Mateo 25. Las vírgenes se quedaron sin aceite y su presión se la pasaron a las otras 5. Exacto. Entonces, Danos de vuestro aceite, les dice. ¿por qué? ¿Cómo decirlo? La opresión que uno sentía, en vez de apoyarla a Dios, la apoyó en otra persona para que la otra persona lo salve. Y acá viene lo más loco de todo. Dice que cuando el pueblo de Israel elige a Barrabás, ¿qué hace Pilato? Se lava las manos. Literalmente se lava las manos, dice la palabra. Sí. Porque antes, para decir, yo no tengo nada que ver, se lavó las manos y se fue. Y su presión, su conciencia quedó limpia, pero la decisión también la tomó él. Exacto. ¿Por qué? Porque en la presión no supo hacer lo que tendría que haber hecho. O sea, sí, se dejó llevar por el pueblo en vez de hacer lo que era justo, en pocas palabras. Y Lo todos que era sabemos correcto. que eso estaba escrito, que tenía que suceder. Sí. Pero también ahí nos deja una enseñanza, que muchas veces dejamos nuestra presión en manos de otro. Y terminamos dando presión a nosotros y dejando que el otro también se presione. Porque ahí el pueblo de Israel pensó, ahora el poder lo tengo yo. ¿Qué decisión voy a tomar? Y tomó una decisión equivocada. Sí. Porque tomó su presión y la presión del otro. Porque muchas veces no es más fácil lavar las manos. ¿Cómo? ¿Qué me viene a juzgar él si él está peor que yo? Porque estamos presionados por nuestra conciencia y por el juzgamiento de la otra persona. Sí. Pero ahí es donde viene lo loco de decir, che, si estamos los dos mal. Porque esa presión no nos ayuda más a acercarnos a Dios. Que ya entendimos que en el mundo vamos a encontrar cosas que no nos edifican. Porque no nos acercamos a su trono de gracia. Eso es lo que trae la presión. De que el mundo te diga, sí, sos un tarado porque no tomás, porque no fumás, porque no te juntás con nosotros, porque no estás con 200 pibas. Está bien que venga esa presión, pero que esa presión me sirva para acercarme a Dios.
Porque si le empezamos a nombrar ejemplo de lo que la presión generó en el hombre para que el hombre caiga, Sí. Hay una banda. hay una banda. Vamos al libro de Jueces. Sí. Dalila lo presiona a Sansón Para que les ponga la debilidad y lo termina haciendo. y Sansón le termina entregando. ¿Por qué? Porque la presión no supo dónde aferrarse y el Espíritu de Dios se había apartado de él y no se había dado ni cuenta. ¿Por qué? Porque la presión lo alejó de Dios. Vamos al libro de José. Vamos a la historia de José. Génesis Génesis 39. 39. Nos habla de que viene una mujer, lo presiona para que intime con él, sabiendo que todo lo que su jefe le había dicho, que podía tocar cualquier cosa menos a su mujer, y la presión lo acercó más a Dios. Porque en la presión fue ejemplo de que Dios es un Dios de palabra, y que Dios lo que promete lo cumple. Encima la presión se reveló en José porque José estaba solo y era el único israelita en todo Egipto, en pocas palabras. Entonces, si él lo hacía, nadie se daba cuenta porque él estaba solo con la mujer en la casa. Y aún en esa presencia, En esa presión, en esa presión, fue luz en el medio de la tiniebla. o sea, prefirió honrar a Dios que, ¿cómo se llama esto? Rendirse a la presión de los demás. Y ahí es donde viene rendirse a la voluntad de uno a través de la presión. Él corrió el riesgo de que la mujer, la cual quiso intimar con él, después la acusó de qué? De una violación. Y él sabía que ahí, a través de eso, el jefe le podía decir, ahora me matan, Sí. me van a encarcelar, todo lo que él pasó después, pero dice que él prefirió eso para ganarse el cielo. Exacto. Antes de quedar bien, que no gane nada, pero ganarse la condenación. Que la presión nos acerque a Dios, no los aleje. Que la presión sea ese impulso que día a día nos acerca más a Dios. Así que, chicos, hasta acá el programa de hoy. Les recordamos, Rondón 1742, entre Álvarez Núñez, de 299S, 323AC. Exacto. Monte Chingolo, la Luz del Bajo. Les recordamos que tenemos culto los días martes, jueves con estudio bíblico a partir de las 7 de la tarde. 7 de la tarde. 7 de la tarde también los viernes tenemos reuniones de jóvenes. Sábado y domingo. Sábado y domingo también a partir de las 7 de la tarde. Mañana domingo hay Santa Cena. Si quieren acercar. Bueno, esto va a salir 3 semanas después, pero bueno. Pero todos los primeros domingos cada mes tenemos Santa Cena. Así es. Con primicia, se pone lindo todo. Bueno, ya le mandamos saludos a Dai. Diana, espero verte acá. Nosotros esperamos por favor, que tengan salud y prosperen, así como prospera su alma. Amén, amén. Y recuerden que no hay día que el Señor deje de pensar en vosotros.